en este webinar de hoy. Antes de empezar, por favor, les recuerdo que tenemos interpretación inglés y español disponible. So thank you everyone for being with us today. Please, if you need interpretation, we have a channel for Spanish and English. Please use it as you need it. Mi nombre es Paulina Garzón, yo soy la directora ejecutiva de Latinoamérica Sustentable y en nombre de mi organización de Sustentarse, de la Fundación Rosa Luxemburgo y del colectivo de inversiones chinas, medio ambiente y derechos humanos, los promotores de esta investigación, les damos una cordial bienvenida a este webinar. Yo quisiera empezar contándoles un poquito cuál es el objetivo de esta investigación. A los 10 años de la presencia de la iniciativa de la Franja y la Ruta, sobre todo en América del Sur, varias organizaciones quisimos hacer una investigación, sobre todo con la idea de buscar si había algunas novedades de la inversión china, cómo llegaba, cómo se dirigía, cómo se implementaba en Sudamérica, con la esperanza de poder identificar si habían nuevos desafíos o oportunidades, en primer lugar, que de alguna manera podrían presentar obstáculos o oportunidades para que la región pueda alcanzar una transición energética justa. Y por supuesto también si habían oportunidades para mejorar la implementación y la gobernanza de los proyectos en nuestra región. Me refiero a la gobernanza ambiental y social. Esta investigación yo creo que es muy interesante por varias razones, pero una de ellas es por quienes han hecho las investigaciones. La gran mayoría de las organizaciones que han investigado y presentan los casos son organizaciones ambientalistas que han venido trabajando a través de los años mano con mano con las organizaciones y las comunidades que han sido afectadas por los proyectos chinos. La información que ellos traen son información y observaciones in situ, que además buscan analizar y un contexto de la relación bilateral de China en sus países y en este contexto evaluar los temas ambientales y sociales. Yo creo que va a ser un gran aporte, un aporte muy nuevo. Hay mucha información, sin duda, de las relaciones bilaterales con China, pero hay poco que pueda realmente dar una visión desde los territorios. Y creo que este es un gran aporte de la investigación. Yo, antes de empezar el webinar, quisiera tomar un tiempito para agradecer. Han habido muchas personas que le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para que esta investigación vea la luz, y quisiera empezar agradeciendo a Maya Siger, la directora de Sustentarse, y a Alberto Zamora, consultor de Latinoamérica Sustentable, porque ellos han trabajado por más de un año de una manera muy inteligente, muy meticulosa, muy sistemática, conceptualizando la investigación y acompañando a todos los autores. Agradecer también a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina por todo su apoyo con la diagramación del material. Y a todos los autores. Tenemos en Argentina Guillermina French y Ariel Slipak de FARM. El caso de Bolivia está trabajado por Oscar Campanini y Jorge Campanini del Centro de Documentación e Información de Bolivia, y por nuestro colega en LAS, Marco Candarillas. En Brasil agradecemos a María Elena Rodríguez y Cándido Greenstein del PRIX Policy Center. En Chile el caso ha sido trabajado por Maya Siger. En Colombia a David Cruz de Ambiente y Sociedad. En Ecuador a nuestra colega Diana Castro. En Perú a Alejandro Chirinos de Cooperación. En Uruguay a Camila Porto. Y en Venezuela a Atenea Jiménez y Emiliano Terán del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Obviamente tenemos que dar un gran agradecimiento también a la Fundación Rosa Luxemburgo, no solamente por su apoyo financiero para lograr la investigación, sino porque han tenido mucha paciencia para acompañarnos en este camino que ha sido largo, muy interesante también, hasta conseguir la publicación del libro. Entonces yo quisiera darle la palabra unos minutitos a Karin Gabbert, la directora de Rosa Luxemburgo, antes de empezar el panel.
Adelante, Karen. Muchas gracias, Paulina. Bienvenidos a todos y todas que están asistiendo. Nosotros como Fundación Rosa Luxemburg estamos muy felices de haber podido aportar a estas investigaciones. Justamente como dices, Paulina, yo creo que eran pensado mucho menos y ahorita tienen como los análisis de 9 países. Realmente les felicito por el libro, salió muy bien. Como tú dices, es muy especial y muy bueno nosotros que las organizaciones que acompañan luchas territoriales y que esa perspectiva conocen muy bien los proyectos de inversión chinos, están en el libro presentes, pero yo también quiero resaltar que ustedes como investigadoras, investigadores, que ya conocemos algunos ya algún tiempo, que tienen una trayectoria amplia de analizar las políticas chinas y también amplio conocimiento de las instituciones chinas y cómo se desarrollan en China. Nos pareció muy importante aportar estos trabajos porque hay muy poco conocimiento sobre un actor tan importante que es China. Se habla mucho de China, pero casi prácticamente siempre a nivel geopolítico, o se habla de los intereses globales y el globales y que se confrontan. Pero los estudios aquí de este libro muestran los impactos sociales y ambientales concretos de las inversiones chinas en América Latina y además tiene recomendaciones a los gobiernos de América Latina y al gobierno chino, identificando mecanismos concretos para incidir en la defensa de la naturaleza y los derechos sociales. Esto le da un valor no solo académico, sino también político y estamos otra vez muy felices de haber podido apoyar este trabajo y le deseamos mucha difusión, mucho debate y felicitaciones por el libro. Muchas gracias, Karen. Antes de empezar el panel, por favor, dos indicaciones. Uno, vamos a tener dos canales de comunicación con el público. Uno es el chat a través del cual vamos a compartir información. Tendremos el link a la investigación, las bios de los panelistas y sus emails. Y tenemos el canal de preguntas y respuestas. Les pedimos que aquí únicamente presentemos los comentarios, las preguntas que tengamos. Por favor, pongamos nuestro nombre, la organización y el nombre de la persona a quien vamos a dirigir la pregunta. Estas preguntas se recogerán hacia el final del panel y para hacer que todos tengan la posibilidad de responder. En primer lugar, voy a presentar a mi colega Diana Castro. Ella es la subdirectora de LAS, ha acompañado muy de cerca este trabajo, es una experta sobre inversiones chinas en Ecuador, también preparó el capítulo sobre Ecuador. Diana nos va a ofrecer una contextualización de la iniciativa de la Franja y la Ruta en Sudamérica y a manera global, con lo cual nos va a dejar trazada la cancha para la intervención de los siguientes panelistas. Adelante, Diana. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paulina. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Em, Como bien dice Paulina, yo quiero solo brevemente presentar un contexto general de cómo se ha aterrizado la IFR, particularmente en América del Sur, y también así presentarles un poco de qué va los principales hallazgos o casos que se han ido encontrando en los análisis de país, que luego profundizaremos en el panel. Entonces, yo quiero comenzar primero conversando sobre esto de una línea de tiempo, ¿no? De algunos hitos que son importantes de, tomar en cuenta para cuando hablamos de la IFR y cuando hablamos también de esta iniciativa en América Latina de forma particular. La iniciativa de la Franja y la Ruta nace en el 2013, pero nace como un proyecto, digamos, conformado por dos estrategias, una marítima y una terrestre, ¿no? Que se lanzó en el 2013 por el recién llegado presidente Xi Jinping a la presidencia de China.
Y en este momento la iniciativa era solo una iniciativa euroasiática para conectar a China con Asia. Por los siguientes años no se sabía mucho sobre esta iniciativa, estaba más bien en la narrativa china que en los proyectos concretamente. Sin embargo, entre el 2016 y 2017 empezamos a ver un boom de inversiones y de financiamiento chino en África y en Asia de manera particular, y en América Latina, perdón, de manera particular. Y esto empieza a hacer que hayan discusiones y reflexiones cada vez más crecientes sobre las implicaciones de estas inversiones y este financiamiento que se empezaba a ver en auge de parte de China en nuestros territorios. Entonces ahí empiezan a haber algunas reformas al interior del gobierno chino en sus instituciones y se empieza mucho a incorporar dentro de la narrativa de la IFR a estos conceptos como la civilización ecológica o la ecologización de la franja y la ruta o la IFR verde, es lo que decíamos, ¿no? Entonces, en el 2016 también sucede un hecho importante, que se crea el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, que es el BAI, que es un banco que en sus inicios también se lo veía como un canal de financiamiento para el gran paraguas, que era la iniciativa de la Franja y la Ruta. En el 2017 se da un hecho importante que fue el primer foro de la IFR, en donde se reunieron distintos dirigentes, ministerios, actores de China, también internacionales, para hablar sobre la IFR y en ese momento fue la primera vez que se habla de un proyecto global, ya no solo euroasiático. Entonces muchos dicen que este fue el momento en el que la narrativa se vuelve una narrativa más global, parte de la estrategia misma expansionista de China. Recordemos que la IFR nace en el 2013 como una idea, un concepto, pero es en realidad la continuación de toda la estrategia expansionista de China que viene desde el siglo XX con el Going Out, ¿no? Entonces, 2 años después, en el 2019, ya tenemos un segundo foro de la IFR. Ahí se crea la Coalición para el Desarrollo Verde de la IFR, que en sus siglas al inglés es el BRIC. Y esta coalición es una coalición que reúne a máximas autoridades e instituciones del gobierno chino, también algunos organismos internacionales. Y el objetivo de la creación en el 2019 de esta coalición fue crear unos consensos a nivel de China y a nivel internacional para que la IFR se vaya alineando cada vez más a los objetivos de desarrollo sostenible y a la agenda del Acuerdo de París. Entonces, esta también es la primera vez en la que se empieza a hablar de un proyecto que trataba de alinearse a las discusiones de desarrollo sostenible a nivel globales, digamos así. Hacia el 2021, China lanza la Iniciativa para el Desarrollo Global, que es una nueva narrativa que en algunos momentos se integró a la IFR, que hoy en día se está hablando como de una narrativa paraguas mucho más amplia. Y finalmente vamos acercándonos hacia el 2013, en donde el año pasado se dio el tercer foro de la IFR, y en este tercer foro se lanzó por primera vez lo que se llama en China estos libros blancos, ¿no? Que son estos documentos súper declarativos de la narrativa china, en donde se hace mucho más énfasis en esta intención de China de ecologizar la IFR o se le enmarca mucho en estos discursos de sustentabilidad y ecologización. Ahora, para América Latina, ¿qué ha sido la IFR? La IFR es la continuación del expansionismo chino, la continuación del Going Out. Recordemos que ya en el 2008 hubo un primer libro blanco de China para América Latina que sentó las pautas de por dónde iría la relación con la región. En el 2016 hay un segundo libro blanco y lo interesante es que en el 2018, en el segundo foro de CELAC, China, por primera vez se incluye a América Latina formalmente en la IFR, porque se va a declarar que es una extensión natural del proyecto y el gobierno chino invita oficialmente a los países de América Latina a unirse a la iniciativa. Entonces, distintos países se empiezan a unir y hasta el día de hoy, 22 países de América Latina forman parte ya de la IFR a través de memorándums de entendimiento que se han ido firmando. Hoy en día, y lo que vamos a ir viendo con los casos de análisis y con el libro, es justamente estas reflexiones de hacia dónde vamos también, ¿no? De qué ha sido la década de la IFR y hacia dónde va en un contexto en el que se está esperando un nuevo libro blanco este año y también en las discusiones crecientes sobre la transición energética de China, que está muy lejana a la transición energética de América Latina, ¿no? Entonces, estas disyuntivas son justamente también abordadas en el libro. Em,
Esta es una imagen en la que no voy a entrar en detalle, pero les presento y la pueden ver con más detalle en el libro propiamente, pero son varios de los documentos y de directrices que han ido saliendo desde el 2013 para enmarcar las inversiones del financiamiento chino en el exterior y en particular la iniciativa de la Franja y la Ruta. Son distintos documentos en donde el gobierno chino iba dando pautas, iba dando guías, directrices, lineamientos y también iba mostrando un compromiso o una intención de asumir una corresponsabilidad de sus inversiones y su financiamiento en el exterior. Entonces empiezan a haber documentos que cada vez mencionan más el tema de la debida diligencia, el acceso a la información, la ecologización de las inversiones y del financiamiento. Y todo esto también enmarcado en estos conceptos más grandes que son parte de la política exterior de China, como la civilización ecológica, esta comunidad global de futuro compartido. Entonces, son documentos que van dando cuenta un poco de estos compromisos que más o menos o intenciones que va asumiendo el gobierno chino en este gran proyecto que es la IFR. Aún así, es muy importante tener en cuenta que todas estas iniciativas y estos documentos están muy lejos de verse implementados en los territorios, ¿no? Y esa es una de las grandes reflexiones que se hace en el libro. Más allá de los compromisos, lo que nosotros estamos viendo es que América Latina es un territorio en disputa, en realidad, es un territorio en donde hay grandes reservas de recursos naturales, petróleo, minerales críticos o estratégicos, un tercio de los bosques primarios del mundo, una sexta parte de las tierras agrícolas del planeta. Entonces, es un territorio que para potencias como China se está convirtiendo en un territorio en disputa. Y lo que estamos viendo es que aunque muy pocos proyectos en la región se han etiquetado oficialmente bajo la insignia de la IFR, desde inicios del siglo vemos proyectos que están ajustados a estas prioridades estratégicas del expansionismo chino. Principalmente vemos proyectos en infraestructuras de transporte, como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Vemos hidrocarburos, en gas y petróleo principalmente. Vemos grandes proyectos de energía eléctrica en las fases de generación, transmisión, distribución, que en los últimos años se están volviendo muy importantes. Vemos proyectos de minería que en los últimos años están tomando mucha fuerza, particularmente con los minerales estratégicos o críticos para lo que se está llamando la transición energética, ¿no? Litio, cobre, molibdeno. Y vemos también una fuerte presencia de inversiones de financiamiento en el sector de la agroindustria y de los alimentos. Entonces, todos estos proyectos son proyectos extractivos que tienen importantes y significativos impactos en los territorios y esto es más o menos lo que el libro les presenta a todos. Entonces, el libro presenta un análisis de China con 9 de sus principales socios de América del Sur, 7 países miembros de la IFR y 2 países que aunque no son muy importantes como socios de China, que es Brasil. Aún así, es un país que no ha firmado oficialmente el memorándum de entendimiento para ser parte de la IFR. El libro también va a mostrar y va a dar cuenta un poco de cómo estas inversiones y el financiamiento de China en estos países están asociados a altos niveles de conflictividad e impactos importantes en ecosistemas, comunidades y pueblos indígenas. Se analizan alrededor de 26 proyectos en estos 9 países y presentan esta problemática sobre cómo la posición de los territorios o más bien dicho, cuál es la posición de los territorios en las cadenas globales de suministro para los intereses de China y se discute mucho y se reflexiona en el marco de esta como transición energética que está proponiendo el norte global y China en manera particular. Entonces, esta es como una pequeña introducción para entrar a los casos de análisis. Muchas gracias. Excelente, Diana, muchísimas gracias. Nos has hecho un recorrido súper resumido, pero con toda la información clave para entender los aspectos más relevantes de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y yo me quedo además con el tema de la promesa de un financiamiento verde, de un desarrollo verde a través de todas las declaraciones de políticas de la civilización ecológica y de las directrices, que es un aspecto muy importante
que ha sido promocionado por el gobierno chino en los últimos 10 años que coinciden con los de la Franja y la Ruta. Ahora vamos a ver cómo esto aterriza en los países. Tenemos 4 casos, 4 países. El primero que va a presentar es nuestro colega Ariel Silpa de FAN. Ariel, además de ser un estudioso de las relaciones China-Argentina, él ha seguido el tema de las inversiones chinas en todo el continente y nos ha prometido además hacer una actualización del análisis para saber qué está pasando con China ahora desde la Argentina bajo el liderazgo de Milei. Así que estamos con mucha curiosidad y entusiasmo de escucharte, Ariel. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estén. Muchas gracias, Paulina, Diana, Karim, por las presentaciones. Desde FARM, como coordinador del área de investigación, saludamos la actividad, estamos muy contentos y contentas de estar aquí. Nuestra participación en el SIGDA la consideramos muy importante porque es un colectivo que aboga por velar por derechos humanos y por la sustentabilidad socioambiental y ahora por lograr una transición socioecológica justa, que eso es lo que nos convoca y gran parte del contenido del libro. Como bien decía Paulina, yo voy a dividir mi presentación en 2 partes. En una me referiré a los contenidos del capítulo del libro que escribimos en coautoría con Guillermina French, del área de investigación, mi colega del área de investigación de FARM, y en otra me trataré de hacer algunas reflexiones a la luz de que los contenidos de este capítulo son previos a diciembre de 2023 y hemos tenido un cambio de gobierno con un cambio de signo político y también sé que se manifiesta en las relaciones con China. Así que paso a referirme a los contenidos esto es lo que les comentaba antes, sobre la división de la exposición. Paso a referirme a los contenidos del libro primero. Los contenidos del libro tienen un punto de partida que tal vez es tácito, no es tan explícito en lo que está escrito, que es que utilizamos 2 categorías. Una es la de consenso de Beijing, que está en trabajos previos de mi autoría, otros que he realizado con Maristeles Vampa, otros con la propia Guillermina, que es pensar las relaciones entre China y la región de manera a la luz de categorías que trae la teoría de la dependencia, a la luz de que son relaciones asimétricas y a la luz de que en una presentación global de China como un país del sur global, en realidad hay un uso coactivo o coercitivo de esas asimetrías en pos de una política de seguridad energética y seguridad alimentaria que tiene China. Y este tipo de vínculo, que además de alguna manera utiliza o emplea la relación bilateral y no multilateral con los países, en el uso de ese vínculo, se generan o se profundizan más injusticias ecológico-distributivas y los sectores subalternos de los países de la región son los que pagan. Ese es uno de nuestros puntos de partida analíticos que se confirman en las conclusiones de nuestro capítulo. Y lo otro es la noción de transición energética. Nos distanciamos en este capítulo de una idea en la cual la transición energética sea un mero cambio de matriz fósil a un patrón productivo con energías posfósiles, sino que tratamos de pensar en la necesidad de que la energía sea descentralizada, el acceso a la energía sea democrático y la necesidad de cambios sistémicos en las formas en las cuales se extraen mercancías, se comercian, etc. Dicho esto, que estas son nuestras premisas, en otras palabras, apuntamos a la necesidad de una transición de carácter socioecológico, una transición energética que sea popular, y no, citándolo a Pablo Bertinat, no de carácter corporativo. Es decir, profundizar un esquema de negocios a partir de nuevas energías. Entonces ya veremos a la luz de estas categorías qué pasa en el libro o nuestras conclusiones.
Nos referimos a las inversiones de China durante el último decenio y un poco más, orientadas con posterioridad a la publicación del primer libro blanco, ¿no? que mencionaba Diana. Nos referimos o estudiamos qué pasa en el sector hidrocarburífero, tanto convencional como no convencional. El Pan American Energy Group es uno de los inversores en superficie en el yacimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta más importantes. Entonces analizamos qué sucede allí. Analizamos qué sucede en términos de biodiversidad, en términos de impacto socioambiental, en el caso de las represas del río Santa Cruz, de las represas Kirchner-Zepernik, y también analizamos qué sucede con lo que yo llamo gran minería de agua del litio que ocurre en humedales altoandinos, en donde las inversiones de la República Popular de China son algunos de los principales inversores. No me voy a referir a los contenidos específicos, pero bueno, también es importante mencionar que hay fuertes inversiones de China en renovables también y anuncios de una cuarta central nuclear que van a quedar un poco truncos, pero lo importante es que analizados estos casos, en nuestras conclusiones vemos que a la luz del carácter energético del tipo de inversiones, vemos que en general estos vínculos terminan por obturar la transferencia tecnológica, obturar el ascenso en cadenas de valor de la Argentina, eso desde un análisis economicista y convencional, pero también profundiza impactos ecológico-territoriales, evita que se aplique una legislación ambiental, por ejemplo, en el caso de la minería del litio vemos la no aplicación de evaluaciones ambientales de carácter acumulativos que muestren de forma acumulativa lo que pasa en un humedal, por ejemplo, lo mismo pasa en el sector fósil. Entonces este tipo de perfil de inversiones profundiza la conflictividad ecológico-territorial, ecológico-distributiva, y demás en detrimento de derechos económicos, sociales, culturales, derechos humanos y la aplicación de las normativas de derecho indígena en la Argentina. Nuestros desafíos, ¿sí?, que encontramos es empoderar a la sociedad civil, hacer valer la letra del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, hacer valer el convenio 169 de la OIT y superar, vemos que las relaciones entre capitales de China están mediadas por las élites locales y por las élites de gobiernos subnacionales, y las relaciones no se dan entre la subalternidad con instituciones de China. Al agronegocio, mostrar la alternativa de la agroecología para una agricultura para alimentar, al gran negocio de los denominados minerales críticos, mostrar la alternativa de vida que tienen las comunidades en los humedales, a los grandes negocios energéticos ineficientes como parques solares que no funcionan, mostrar las alternativas de autogeneración energética. A eso nos referimos y eso hacemos en Farm. Dicho esto, en el poco tiempo que me queda, desde luego, quería hacer una reflexión más allá de lo que escribimos. Ahora son tiempos en los cuales, si quisiera hacer una caracterización de cómo fueron mutando las relaciones con los gobiernos, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, del 2007 al 2015, vemos una relación que tenía un pilar ideológico. China se presentaba como la alternativa para empoderarse en el orden global frente a Estados Unidos y demás, y en el medio siempre pasaba lo que mostramos en el libro. Durante el gobierno de Macri hay un realineamiento con Estados Unidos 2015 a 2019, pero manteniendo una relación pragmática desde lo económico con China. Y durante el gobierno de Alberto Fernández también se mantiene esta cuota de pragmatismo, pero también una especie de épica alrededor de la relación con China. Lo que estamos postulando, lo que vengo a postular hoy, es que hay una sobreideologización o una reideologización de la relación con China negativamente en un gobierno con consignas ultraliberales, en donde se niega el impacto del cambio climático, se niega la agenda ambiental,
se expresa beligerancia hacia la aplicación del derecho indígena, entonces la relación con los capitales de China puede mermar de la Argentina, pero más allá de que merme, donde existe ese vínculo, donde hay inversiones, la relación va a quedar no mediada por el Estado. Entonces creemos que para los grandes proyectos de infraestructura y extractivos en los que invierte la República, capitales de la República Popular de China en la Argentina, las comunidades van a estar aún más, van a tener aún menos menos herramientas para la defensa de sus derechos. Entonces creemos que esto redobla los desafíos de los movimientos sociales y de la sociedad civil en cuanto a superar que la relación con China o con cualquier país quede mediada por las élites o grandes corporaciones o grandes capitales, élites en la escala nacional o subnacional que terminan por generarle grandes inconvenientes en su vida laboral, en su vida material y desde lo socioecológico, que es lo que miramos en FARN, por lo cual creemos que los desafíos por hacer cumplir el derecho indígena, hacer cumplir la normativa ambiental, bregar por evaluación ambiental estratégica, ya voy 10 minutos, me pasé 2, disculpen, bregar por la aplicación de normativas ambientales más claras, más transparentes, por la participación democrática, esos esfuerzos se redoblan y la sociedad civil y movimientos sociales tenemos que ser aún más creativos en estos tiempos de beligerancia, tanto a una China reideologizada por el gobierno, como así también beligerancia hacia los movimientos sociales y demás. Bueno, muchas gracias y perdón, Paulina, por los creo que 2 minutos y medio que me pasé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariel. Sí, un poquito más de tiempo, pero totalmente valioso tu aporte. No solamente por identificar los problemas que existen con la inversión china en términos de gobernanza, sino como esto es transversal a una gran mayoría de los inversionistas, los financistas, los contratistas internacionales. Pero un punto que preocupa especialmente con China es la falta de herramientas de gobernanza, la imposibilidad de comunicarse con los actores chinos, de establecer plataformas de interlocución. Este es uno de los problemas adicionales que enfrentan las comunidades y las organizaciones cuando quieren influir hacia los actores chinos para lograr una mejora en su desempeño en los territorios. Vamos a dar la palabra a nuestra colega María Elena Rodríguez. Ella es codirectora del BRICS Policy Center y también es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia en Río de Janeiro, una conocedora de los temas chinos, probablemente de las más destacadas investigadoras de la relación China-Brasil en su país. Adelante, María Elena. Gracias, Paulina. Gracias a todos y muy feliz de estar aquí compartiendo este trabajo y esta investigación que hicimos colectivamente. Paulina, tú me dices el tiempo, que no tengo aquí un cronómetro. ¿Sí? Ok. Bueno, este trabajo fue elaborado dentro del BRICS Policy Center, que es una organización, un instituto de investigación ligado al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro. Tenemos un trabajo de hace varios años, sobre todo siguiendo un poco las inversiones chinas en Brasil y cómo se mueven esos actores chinos en el país. Ese trabajo lo hice con Cándido, que es mi colega y que no pudo estar hoy aquí. Quería mostrar un poco los antecedentes y solo para mostrar que las relaciones Brasil-China son muy fuertes y tal vez es uno de los países de América Latina con que China comparte no solo cuestiones comerciales, económicas, sino también cuestiones políticas, digamos, y integrando varios espacios internacionales
de decisión y grupos y agrupamientos que son muy importantes hoy dentro, digamos, de esta orden internacional, si podemos decirlo así. Las relaciones con China fueron desde el 74, a partir de los años 90 se fue estrechando esa relación y un acercamiento político y económico más fuerte. Más seguramente a partir del 2000 hubo un intercambio comercial que creció enormemente y seguramente durante los gobiernos del presidente Lula, los dos gobiernos anteriores, entre 2003 y 2011, esa relación quedó muy fuerte y quedó con una estructura institucional bastante fuerte. Solo para decirles algunos, se crearon comisiones de alto nivel entre los vicepresidentes, un punto que es bastante importante, que es que en 2006 se crean los BRICS y Brasil, como parte de los BRICS, comienza a intercambiar no solo económicamente, sino políticamente también con China en diferentes espacios, en la creación de ese BRICS como un espacio alternativo al sistema de Bretton Woods, también el Banco de los BRICS en 2014, más 2009 ya China se convierte en el primer socio comercial de Brasil, en 2012 elevan esa parcería estratégica, una parcería estratégica global que trae muchos beneficios mutuos, muchos acuerdos bilaterales mutuos, etc. Pero, como decía Diana ahora, Brasil no hace parte de la IFR, es una discusión bastante fuerte en Brasil, bueno, ya fue más fuerte, donde en cierto momento hubo, digamos, toda una discusión de por qué Brasil, a pesar de las invitaciones de China, no se integraba a esta iniciativa y hasta ahora no lo hizo. Y bueno, es una discusión sobre todo porque lo que se dice básicamente, o lo que dice el gobierno brasileño, es que no necesita estar en esa iniciativa cuando las relaciones son tan fuertes. Más, ese es uno de los puntos más importantes, digamos, en esa discusión. Si nosotros vemos que hasta el año 2020 Brasil recibió el 47% de las inversiones chinas en América del Sur, o sea que Brasil tiene una relevancia y una preponderancia muy grande en América Latina. Siempre y las discusiones políticas, digamos, en el ámbito de los BRICS, es que Brasil es un actor que ayuda a China de alguna manera a entrar en América Latina. Eso hubiera sido distinto si Argentina hubiera podido entrar en los BRICS, hubiera aceptado entrar en los BRICS, que no lo hizo. Y China es el segundo inversor en Brasil entre 2013 y 2019, o sea, contando todas las inversiones, solo para mostrar la fuerza, la verdad. Si a gente ve entre... María Elena, tienes 3 minutos. Ya, lo voy a acabar ya rápidamente. Lo más importante de esas inversiones es el sector energético, que es el que quiero traer aquí más claramente. Sector energético es preponderante en esas inversiones. Entonces tenemos 4 empresas que son las gigantes mundiales y que ellas están en Brasil con podríamos decir, con una actividad bastante grande, sobre todo en el sector de generación, en el sector de transmisión de energía. Citygrid, China Trigord, CPI, CGN, ustedes pueden ver después, que podamos compartir con ustedes todas las cantidades de inversiones que tiene en Brasil estas grandes empresas. Traigo esto básicamente porque en los últimos años esa preponderancia y ese foco en el sector energético llegó en algún momento a preocupar, y no solo a preocupar, porque es un sector bastante estratégico, obviamente, en Brasil, mas llegó también a preocupar porque muchos de esos proyectos tuvieron algunos impactos. Y si ustedes ven, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos que solamente tengan Trigordes, que son más de 17, son enormes. Entonces podríamos pensar en algún momento de que China puede tener algún monopolio, entre comillas, digamos, más del sector eléctrico y del sector de generación de energía en Brasil, cosa que puede preocupar bastante.
Sobre ese conjunto de hidroeléctricas, obviamente que tiene traído muchos impactos, entonces impactos en territorios indígenas, impactos socioambientales, muchas comunidades en torno de esos emprendimientos. Solo traje uno aquí para ustedes ver este mapa, que en una región muy pequeña tiene una cantidad de hidroeléctricas y todas con financiamiento chico. La línea de transmisión de Belo Monte, que atraviesa 7 estados brasileños, que es bastante importante. Mas, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades? Tal vez Brasil tiene una relación muy fuerte, muy estrecha, pero tenemos un problema que algunos llaman de una interdependencia simétrica, algunos llaman de dependencia, y es que Brasil básicamente es un proveedor de materias primas y materias primas básicas. Y esas materias primas básicas es básicamente agricultura, como todos saben, soja, y minerio, aluminio y otros minerios que ahora están tomando bastante relevancia. ¿Cuál es la gran discusión en Brasil? ¿Cómo Brasil tenta que essa parceria ou esse sócio tão importante que é China, por que não tenta ajudar o Brasil nas suas preocupações? Uma das grandes preocupações é a reindustrialização, uma das grandes preocupações é diversificar as inversões, buscar mais infraestrutura, mais tecnologia, mais inovação, não ajudar e não a profundizar essa reprimarização que o país vive. E um pouco, talvez a discussão importante é que Brasil, nessa dependência ou essa interdependência simétrica, ela não consegue colocar qual é o modelo, quais são suas necessidades e quais são as vantagens que pode trazer essa relação tão profunda com China. Então, quis trazer aqui, temos uns desafios institucionais do Estado, mas também temos uns desafios a partir dessa proliferação de projetos e inversões que, com muita clareza, e como lo trabalhamos no livro, tem muitos impactos também nos territórios, nas comunidades e, sobretudo, impacto na sociodiversidade. Gracias. Gracias, María Elena. Interesante también porque tu participación y tus observaciones creo que podrían aplicar a otros países, ¿no? Y yo sumaría un desafío más. ¿Por qué Brasil, siendo un actor tan fuerte como es, no puede también presentar una agenda de inversión y de cooperación donde los temas ambientales tengan un espacio más grande? El movimiento ambiental en los estados, perdón, en Brasil es súper importante, pero no ha logrado posicionarse realmente en la relación bilateral. Quisiera dar la palabra a nuestro colega Marco Gandarillas. Él va a presentar el tema del caso de Bolivia, que ha sido trabajado conjuntamente con CEDIP. Yo quisiera añadir algo más que es muy interesante en el caso de Marco a su currículum. Marco es un conocedor de primera mano de muchos de los casos donde han habido conflictos ambientales en el marco de los proyectos chinos en América del Sur, porque ha trabajado conjuntamente con el SIGDA, el colectivo de inversiones chinas sobre medio ambiente y derechos humanos, apoyando a esta red de organizaciones en la construcción de varios informes que se han presentado a distintos organismos de Naciones Unidas. Sin más, por favor, sigue adelante, Marco. Muchas gracias, Paulina. Bueno, otra vez reiterar que este ha sido un esfuerzo conjunto con los colegas de CEDIP, Oscar y Jorge Campanini, y yo en mi presentación voy a tratar de reflejar estrictamente la estructura del capítulo y de todo el análisis que hacemos sobre las relaciones entre Bolivia y China en estos 10 años de iniciativa de la Franja y la Ruta. Empiezo diciendo que aunque China y Bolivia tienen cerca de 4 décadas de relaciones diplomáticas, la última, la de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha sido la más intensa en términos diplomáticos, financieros y comerciales. De hecho, el momento más álgido de la relación bilateral es la que se retrata en esta imagen en Beijing. El presidente Morales y el presidente Xi Jinping primero declaran la relación como una relación asociación estratégica y suscriben el memorándum de entendimiento de adhesión de Bolivia a la iniciativa de la Franja y la Ruta.
Como ha mostrado Diana, esto se ha dado en una etapa un poco tardía, pero corresponde un poco con el despliegue de China también en la región. Ahora, ¿qué es lo relevante? Lo relevante en nuestro análisis de la década de la iniciativa La Franja y la Ruta es que se produjeron cambios sustantivos en la relación en esta década, en la relación entre China y Bolivia. Por ejemplo, voy a nombrar los más importantes y que tienen relación luego con las perspectivas futuras de la relación y cómo se consolida un cierto rol de nuestro país y de China en nuestro país. China se convirtió en el principal acreedor de deuda bilateral de Bolivia. Esto ha pasado con otros países, pero en nuestro caso, alrededor del 10% de la deuda externa total, que hoy día es bastante grande y que tiene muy complicado al Estado. Y en total, más del 60% de la deuda bilateral se ha concentrado en China. Y ese financiamiento ha venido principalmente para proyectos de infraestructura de transportes en más de 60%, proyectos mineros en más de 20% y otros proyectos como telecomunicaciones en alrededor del 14%. Ese es un primer pilar, un primer cambio sustantivo. El segundo es que a diferencia de otros países latinoamericanos que atrajeron inversión extranjera directa a China, en el caso de Bolivia, las empresas chinas se posicionaron como las principales contratistas del Estado en sectores estratégicos, como ya he mencionado, minería, energía, infraestructura. Y las empresas chinas se beneficiaron de los préstamos del Exim Bank de China, que fue el principal prestamista para nuestro país, y de una situación especial, particular, que vivimos de abundantes recursos estatales para posicionarse estas compañías como las más importantes compañías en los sectores estos claves. Voy a dar dos ejemplos. La China Railway se adjudicó la construcción de la carretera más extensa que se ha hecho en la Amazonía boliviana en este siglo, que es la carretera Rurrenabaque-Riberalta, con una extensión superior a los 500 kilómetros. O, por ejemplo, la empresa Sinostel se adjudicó la construcción de la planta del Mutún, que es el proyecto minero más grande construido en Bolivia en este siglo también. Es el segundo rasgo. El tercer rasgo que quiero destacar, y eso tiene que ver ya con el futuro de las relaciones y cómo la década de la IFR termina acentuando las relaciones extractivas y mineralizando de alguna manera, por decirlo de alguna manera, las relaciones entre Bolivia y China. China es el principal destino de las exportaciones minerales de Bolivia, de minerales además claves, el plomo, el zinc y la plata, que son minerales importantes en la canasta exportable del país. Se exportan más de un 67% durante toda la década a China, y eso hace, como digo, sentarnos las bases de lo que va a ser una relación muy centrada en eso, en los minerales. Finalmente, un elemento del contexto clave es que en el periodo post-pandemia, Bolivia se convirtió en el principal destino global de inversiones chinas en minerales críticos para la transición energética. Es una tendencia creciente para el futuro. Bolivia, como sabemos, tiene unas reservas significativas en algunos de estos minerales críticos y se han firmado varios acuerdos que luego comentaré todas las complejidades de estos acuerdos o los más importantes para los temas ambientales y sociales y de transparencia, pero anuncios importantísimos como los que se hicieron con el consorcio CBC el año pasado para dos grandes plantas en el Salar de Uyuni y en el Salar de Coipasa, que son los dos grandes salares que existen en América del Sur, o la construcción de la planta de zinc en el departamento de Oruro, que es también la inversión más grande del Exim Bank en el sector de minerales críticos para la transición en América Latina. Ahora, en nuestro análisis hemos evaluado proyectos emblemáticos de empresas chinas. Le llamamos emblemáticos a aquellos que son relevantes porque están en los sectores importantes para el país, pero también porque son los sectores claves de la IFR, como infraestructura de transporte, minería o energía, porque además empezaron a construir antes de que Bolivia se adhiera a la IFR y han continuado su etapa de construcción o implementación después de la suscripción o la adhesión de Bolivia formalmente a la IFR. En esta década hemos identificado más o menos más de 20 proyectos a cargos de empresas chinas y la mayoría por montos superiores a 100 millones. Son proyectos bastante grandes para la dimensión también del país. Y una característica que comparten los proyectos que hemos analizado, que son tres. El primero que se muestra en el mapa está en el norte amazónico, es el proyecto de la carretera que mencioné, Rurrenabaque-Riberalta, la más grande que se ha hecho en la Amazonía de Bolivia hasta ahora, y que atraviesa o impacta sobre un conjunto de áreas protegidas, para poner uno de los elementos de análisis clave de nuestro capítulo. O el segundo proyecto, que es el proyecto que está en el centro del mapa, que es el proyecto hidroeléctrico Ibirizu, que lo mismo se localiza en un área protegida en el Parque Nacional Carrasco, que forma parte de un corredor de parques nacionales o de parques
de relevancia nacional e internacional, que es el corredor Vilcabamba-Amboró. Y finalmente el último que se sitúa en la parte inferior del mapa, que es el proyecto del Mutún, siderúrgico del Mutún, que lo mismo se sitúa dentro del Parque Otuquis y dentro del ecosistema del Pantanal boliviano-brasilero, que tiene impacto sobre ambos. Algunas características que analizamos de todos estos proyectos construidos por diferentes compañías chinas, pero con características comunes, como elementos comunes preocupantes en términos de desafíos ambientales y sociales, es que, bueno, además de que se asientan estas áreas que decimos ambientalmente muy sensibles, sitios protegidos, también se asientan sobre áreas de interés social o áreas vulnerables a nivel social, que son territorios de poblaciones indígenas particularmente, y porque han generado impactos negativos en la biodiversidad amazónica, dos de ellos, y en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que esto es un hecho que además trasciende lo puntual y lo específico, y como podemos decir, los impactos directos ambientales. O sea, aquí ha habido una afectación además al sistema de protección ambiental del país, porque los proyectos se han instalado en áreas donde estaba prohibido que se instalen, y han afectado derechos humanos de grupos sociales vulnerables, como ya he mencionado, pueblos indígenas, entre otros. Los tres proyectos han tenido también reiterados incumplimientos de los plazos de ejecución, lo que ha hecho que sean proyectos demasiado costosos y que se hayan ejecutado por montos muy superiores a los que inicialmente se planificaron, que en parte han sido también cubiertos por recursos públicos, y luego han tenido reiterados conflictos laborales por incumplimiento de leyes del trabajo. Todos los tres proyectos han tenido un seguimiento en informes de la Defensoría del Pueblo, que han dado cuenta de gravísimos incumplimientos de normativas ambientales del país. En estos proyectos, además, las empresas chinas desconocieron abiertamente los criterios de sostenibilidad ambiental de directrices sociales y ambientales chinas, como por ejemplo los lineamientos de infraestructura sostenible para empresas chinas en el extranjero de la Asociación de Contratistas Chinos, ACHINCA. Y finalmente estos proyectos, una característica que evidenciamos en los tres es que han acentuado las emisiones de gases de efecto invernadero de Bolivia, principalmente CO2, por la deforestación y el cambio de uso de suelo, y se han vinculado además han acentuado esta característica de mayor, o sea, que Bolivia no cumpla con sus metas en materia de cambio climático. Presento brevemente las conclusiones. Bolivia está en un momento de cambio político, aunque las relaciones hasta ahora y durante la década de la IFR que analizamos en el libro se ha dado en un solo marco político, que ha sido el gobierno del Movimiento al Socialismo, que fue un gobierno que lleva casi 20 años en el poder. Bolivia está en un momento de cambio político. En el próximo año, el 2025, tendremos nuevas elecciones y probablemente una reconfiguración completa del escenario político y de los actores políticos. El país tiene una serie de desafíos en materia económica actualmente, social y ambiental, que van a requerir asistencia internacional y de la participación de diversos actores, entre otros los actores chinos. En este contexto es muy importante tener presente algunas lecciones de la década de relaciones entre Bolivia de esta década de relaciones entre Bolivia y China, y por supuesto de la iniciativa de la Franja y la Ruta y cómo se ha dado en el país esta relación. En un primer momento hay que añadir que la adhesión de Bolivia a la IFR ha acentuado la orientación extractivista de Bolivia. Bolivia ya es un país, uno de los más extractivistas de la región. Más del 90% de los recursos del país son exportados como materia prima con graves y altos impactos ambientales que quedan en el país. Y esta característica, como hemos visto, se ha ido acentuando en la relación del país con China. Un segundo elemento es que los procesos de adquisición de deuda externa china, así como los contratos de obras con las empresas chinas, durante todo este periodo han carecido de transparencia y han contribuido a hechos de corrupción del más alto nivel presidencial, nivel ministerial, de las más altas autoridades del país. Los proyectos de empresas chinas han tenido y continúan teniendo marcados problemas de desempeño ambiental. O sea, y eso hay que decirlo, no han logrado los actores chinos tener una mejora de sus prácticas ambientales, a pesar de varios años de intervenir en áreas sensibles y de tener tanto conflicto ambiental. Aunque fueron modestas las inversiones chinas antes de la iniciativa de la Franja y la Ruta, a partir del 2023 Bolivia es el primer país en inversiones de la iniciativa de la Franja y la Ruta, principalmente en minerales críticos. Lo que nos lleva a la parte final, aquí con esto quiero concluir, son un poco las reflexiones que consideramos relevantes para cómo se están dando hoy día las relaciones entre China y Bolivia. Tenemos grandes convenios para la explotación de litio,
y de zinc, pero son convenios que no son de acceso público y repetimos un poco aquí la tendencia de la última década. Por tanto, se desconocen las condiciones de participación de las partes, los beneficios económicos que recibirá Bolivia o que recibirán todos los involucrados, y dichos acuerdos realmente están sujetos a condiciones de confidencialidad que son preocupantes, además dado de cuenta que Bolivia es signataria de un acuerdo de acceso a información como ese acuerdo de Escazú. Además, en estos proyectos, estos nuevos proyectos, hay completa ausencia de debida diligencia social y ambiental en ninguno de los proyectos, y esto ha habido una insistencia muy grande de las organizaciones del país de buscar información y de pedir y solicitar información, pero no hay de momento estudios ambientales integrales públicos y procesos adecuados de consulta con las comunidades afectadas. Y concluir con esto, las nuevas inversiones de China en Bolivia, en particular en minerales críticos, están mostrando problemas y al menos 3 campos de desafíos que hablan de la necesidad de profundizar sistemas de participación y también de control social. Uno de ellos es la conflictividad social, y el otro es el campo de la gobernanza ambiental, que bueno, Bolivia ha tenido un retroceso inmenso en su legislación ambiental y en su institucionalidad ambiental, que como hemos visto ha abierto prácticamente todas las áreas protegidas y los lugares de protección de derechos a las inversiones extranjeras. Me quedo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Súper preocupante la situación en Bolivia, sin duda es un caso ilustrativo, sobre todo en el tema de la explotación de litio. Y para hacer las cosas peores, en mi entendimiento, todavía no se ha desarrollado un marco normativo ambiental, mientras las inversiones y los planes de explotación van a toda velocidad. Para terminar con la presentación de los casos, quiero invitar a Alejandro Chirinos de Cooperacción. Cooperacción sin duda es la organización peruana que hace el trabajo más fuerte de seguimiento a los proyectos chinos, sobre todo en el campo minero. Pero también hay que subrayar que Alejandro es probablemente la persona que sigue más de cerca uno de los proyectos insignia de lo que sería la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina, que es el puerto de Chancay. Muchas gracias por tu participación. Alejandro, por favor, sigue adelante. Bueno, muchas gracias, Paulina. Un saludo para las personas que nos están acompañando. Como bien señalaste, voy a presentar el caso de Perú. En esta oportunidad, poniendo énfasis en algunos de los proyectos y principalmente el de Megapuerto de Chancay. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, el capítulo que hemos desarrollado en el caso de peruano tiene que ver básicamente con una revisión histórica de lo que ha significado estas relaciones entre Perú y China, que no son recientes, sino que tienen pues un antecedente bastante largo y que en principio data desde el año 1874, cuando hay este primer acercamiento, y es más o menos 100 años de relaciones culturales que estuvo caracterizada por una fuerte migración china hacia el Perú. Y desde ahí se abre un periodo interesante que en el año 1971 permite las relaciones, construir estas relaciones bilaterales entre Perú y China con la República Popular de China, y nosotros hemos identificado en el documento por lo menos 4 momentos importantes. Este primer momento entre las relaciones bilaterales oficiales entre la República Popular de China y el Perú va desde el año 71 hacia el año 1991 y tiene una característica fuertemente política de construcción de estas relaciones diplomáticas con algunos acuerdos puntuales que reforzaban el intercambio cultural y político en este primer momento, ¿no? Y cabe señalar también que en el libro lo mencionamos, China experimentaba un crecimiento importante en estas 2 décadas y el Perú atravesaba un escenario de crisis política y económica que lo sumió en una de sus profundas situaciones económicas negativas en la historia peruana, ¿no? Luego se abre un segundo momento entre el año 91 y el 2009, en el que esta diplomacia política, estas relaciones bilaterales pasan a un segundo nivel y tiene una característica más económica y comercial, fuertemente económica y comercial, y que se expresa pues en este escenario de crisis política peruana, crisis económica peruana, en la venta de empresas públicas, siendo el primer caso de adquisición de una empresa peruana pública por parte de China, con el caso de la empresa Shougang, que adquiere, ¿no es cierto?, la mina de Marcona y produce hasta el día de hoy el 100% del hierro
que el Perú exporta hacia el mercado global, ¿no? Hay un tercer momento en estas relaciones en las que va del año 2009 al 2019 y se afirma ya unas relaciones comerciales estratégicas y la idea concluye, digamos, con la suscripción del TLC. El Perú, desde el inicio de las relaciones bilaterales con el gobierno chino, con el país asiático, lo que buscaba era insertarse en este mercado internacional, sostenido pues en ese crecimiento chino que empezaba a aparecer en las 2 décadas anteriores, ¿no? Entonces, en este tercer momento tiene su, digamos, momento más importante con la suscripción del TLC y el ingreso del Perú al Foro APEC en la década anterior, en el año 98, y se abre un cuarto momento a partir del año 2019, cuando el Perú ingresa oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta, con el proyecto emblemático del megapuerto de Chancay, que ha convertido, digamos, al Perú en un socio comercial estratégico para China, siendo, digamos, el segundo país que recibe la mayor cantidad de inversión en América Latina por parte del país asiático, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos estratégicos? Digamos, en el libro van a poder encontrar, hemos señalado ahí en algún cuadro de análisis, cuáles son las principales inversiones. Estas son, digamos, los principales sectores estratégicos que China ha priorizado para invertir en el Perú. Está el sector de minería, sin duda, el 80-90% de lo que exportamos va al mercado asiático y principalmente es cobre, recursos minerales. Está el sector hidrocarburos, el sector financiero, el sector de vías y conexiones, el sector de la infraestructura y últimamente, recientemente, en los 2-3 últimos años, la adquisición del 100% del sector energético eléctrico por parte de China y este proyecto emblemático en el país, ubicado en Chancay, que es la inversión del megapuerto de Chancay. Según datos oficiales de la Embajada China, el país asiático ha invertido en el Perú alrededor de 31.000 millones de dólares. Es un inversor importante en el país y el total de las inversiones extranjeras directas en el país es de alrededor de 120.000 millones. Es decir, la cuarta parte de las inversiones que se dan en el Perú vienen particularmente de China y eso ha convertido al país asiático en un socio comercial importante para el Perú. Además, en un escenario en el que el Perú atraviesa por escenarios de permacrisis política, de crisis económica, además con el suceso que tuvimos con la pandemia, ¿no? En el que el Perú necesitaba, sin duda, de inversiones para poder salir de la crisis económica y política que hasta el momento venimos atravesando. El proyecto más emblemático que caracteriza el ingreso del Perú a la IFR tiene que ver con el terminal portuario de Chancay, una gran inversión importante en la zona costera, marino-costera del Perú, la costa central en Chancay, que, digamos, significa una inversión de 3.600 millones de dólares y que desde el 2019 COSCO Shipping Ports, la empresa estatal china, se convierte en un socio principal para, en principio, ampliar digamos, la inversión en la zona y también las dimensiones del proyecto, que tiene previsto la construcción de unos 15 muelles en los siguientes años. Este año, en el noviembre de este año, justamente coincidiendo con el desarrollo del foro APEC que se va a llevar a cabo en el Perú, en Lima, se prevé la inauguración de la primera etapa de este megapuerto de Chancay, que, siendo un proyecto estratégico para el gobierno peruano, bueno, ha tenido también algunas dificultades y ha generado algunos impactos en la vida de la población donde se ha instalado el proyecto. Este proyecto, en esta primera etapa, tiene la particularidad de presentar 4 muelles para, como saben, ¿no? Poder albergar la llegada de estos buques Post-Panamá, estos buques AAA que tienen una dimensión enorme y que, digamos, van a comenzar a transformar las relaciones de exportación e importación de materias primas en Latinoamérica. La idea es que este terminal portuario, el conocido megapuerto, se convierta en el hub portuario de América Latina. Y ha generado impacto, sin duda, ¿no? Y esa es una de las características que mostramos en el libro, mostramos en el capítulo para Perú, sobre los impactos que ha ido generando la construcción de este megapuerto, que es importante para el gobierno peruano, pero que debió tener en cuenta también estas diligencias ambientales y sociales para reducir estas lógicas, ¿no es cierto?, que generan impactos en la vida de la población. El proyecto actualmente está en su proceso de operatividad, construcción, y en noviembre se espera la inauguración, tratando de superar algunas dificultades que ha tenido en las últimas semanas. Un capítulo importante este año para el Perú es el desarrollo del Foro APEC.
El Foro APEC constituye, digamos, un espacio que va a congregar a las 21 economías de Asia-Pacífico, que, digamos, es el espacio más importante, considerando que dinamizan la economía en el mundo, pero una de las características es que lo que hemos observado, el Perú es la tercera vez que va a ser anfitrión del Foro APEC, existe una agenda que está ausente y es la agenda social ambiental, considerando los impactos que las inversiones generan, ¿no es cierto?, en el territorio peruano y particularmente en las comunidades y territorios donde se asientan. Consideramos que el foro de la PEC es un capítulo importante, los gobiernos consideran que es una oportunidad económica importantísima para sus gestiones, pero lo que sí vemos que queda ausente y creemos que es importante avanzar en ello es que se incorporen estas lógicas que tienen que ver con la agenda social y ambiental, porque sin duda las inversiones que se están generando están transformando la vida de las personas y sin duda, en el caso de Chancay, la operatividad del megapuerto va a transformar completamente lo que ha sido tradicionalmente este territorio en la costa central peruana. Las conclusiones a las que hemos arribado, un poco ya considerando el tiempo apretado que tengo, tiene que ver con estas 5 grandes ideas. Una primera es que para el gobierno peruano, para el gobierno chino, esta es una gran oportunidad sin duda. Para el Perú lo es. Los gobiernos, los sucesivos gobiernos que han estado, digamos, vinculados con las inversiones chinas y con el megapuerto de Chancay, han expresado permanentemente la importancia de esta inversión y la gran oportunidad económica que significa para el Perú en términos de superar la crisis en la que hemos estado, digamos, inmersos en las últimas décadas. Pero también existe el riesgo de que se mantenga ese rol primario exportador, es decir, no ha habido elementos que nos permitan pensar, que nos permitan avisorar en el escenario que el Perú pase y deje ese rol primario exportador de recursos y de materias primas para tener una lógica un poco más avanzada en términos de industrialización, ¿no? Y también hay un asunto puntual y una preocupación que se expresa en el documento que tiene que ver con la pérdida de ciertas soberanías estratégicas. Y como mencionaba hace un momento, el 100% del sector energético eléctrico del país ya es, digamos, administrado por el capital chino, ¿no? Otro de los retos importantes en el marco del IFR y de las inversiones chinas en el Perú tiene que ver con reducir esas posibilidades de afirmar una relación de dependencia. Y en ello surge esta pregunta, ¿no? Si es que realmente esto va a significar una nueva relación de dependencia o realmente, como se señala en la primera conclusión, va a significar una gran oportunidad para el Perú. Y en esa discusión, sin duda, la preocupación por el respeto al equilibrio socioambiental de las inversiones chinas en esta parte del continente latinoamericano. Muchas gracias, eso es lo que quería presentar y las grandes ideas de esta experiencia para el caso peruano están expresadas en el libro que ustedes van a poder descargar. Muchas gracias, Alejandro. El caso de Perú también es un caso insignia, ¿no? En primer lugar, por toda la inversión china en los proyectos mineros y especialmente en cobre como uno de los metales también críticos necesarios para la transición energética y el puerto de Chancay, que lo estamos estudiando porque seguramente nos va a dejar muchas lecciones y muchas oportunidades también para pensar cómo va a funcionar el tema de la conectividad en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Después de estas 4 excelentes exposiciones, yo creo que necesitamos oír a Maya. Tú has revisado el libro de la A a la Z, conoces los casos de los países a profundidad y quisiéramos conocer qué son tus reflexiones finales, tus conclusiones, los aspectos transversales, dónde ves las oportunidades. Muchas gracias, Maya, por tu contribución en el libro nuevamente y por favor sigue adelante. Muchas gracias, Paulina. Un saludo a todas y todos. Es un gusto voy a tratar de pasar muy rápido por las conclusiones porque queremos dejar algunos espacios para preguntas, ¿no es cierto? Algunas reflexiones. Bueno, en términos de una visión muy general sobre la relación de China con América Latina, advertimos que en estos más de 50 años, ¿no es cierto?, tenemos algunos hitos que comienzan probablemente en 1970 con el acercamiento a Sudamérica y el inicio de relaciones diplomáticas específicamente con Chile ese mismo año,
y posteriormente, muy rápido después, con Perú en el 71, con Argentina el 72, etc. O sea, es como el momento en que empiezan las relaciones formales. A partir de fines del siglo pasado ya se inician las asociaciones estratégicas, la primera de ellas con Brasil, Brasil que en el año 2024, en enero de este año, recién suscribió una asociación estratégica integral, pero de todos los países analizados, todos tienen este tipo de asociaciones que derivan en planes de acción y de trabajo conjunto entre China y los distintos países. A partir de 2005, yo lo que veo es que empiezan las negociaciones de tratados de libre comercio en la región, particularmente con los países de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Por las características del Mercosur, tienen la obligación esos países de negociar en bloque y por lo tanto no se han producido tratados de libre comercio. Pero en 2005 se firma el primer tratado de libre comercio entre China y un país en el mundo, y ese país es Chile. Posteriormente sigue en Perú, es el año pasado, ¿no es cierto?, Ecuador, ratificado este año, y conversaciones en Colombia. También en 2005 inicia el financiamiento a través de créditos soberanos en muchos países de América Latina, un tema que ha sido ampliamente estudiado. Y finalmente señalar en el contexto de este trabajo que para China la extensión de la iniciativa de la Franja y la Ruta se inicia el 2018 a partir de la Declaración de Santiago, que suscriben los jefes de Estado de nuestra región en el marco de la segunda reunión ministerial del foro China-CELAC. ¿Ya? Entonces, para China, el año 2023 se celebraron 5 años de la extensión de la iniciativa de la Franja y la Ruta a nuestro continente. Tenemos un cuadro muy interesante, digamos, donde vamos reflejando algunos de estos hitos, donde están los 9 países que fueron abordados en este estudio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Las mayores economías, no está Paraguay, porque Paraguay es un país que no ha reconocido a una sola China, tiene relaciones con Taiwán. Y no están incluidos y son tal vez interesantes para pensar en el futuro, que son Guyana y Surinam, los otros países que están faltando, ¿no es cierto? Y que sí, digamos, han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta y que tienen relaciones bastante fluidas con China. Entonces están todos estos datos, vamos a ir revisando algunos de ellos en lo que viene. ¿Qué ha pasado en estos 10 años de la iniciativa de la Franja y la Ruta? Si bien no comenzó oficialmente en América Latina, sí se ven algunas tendencias. El comercio aumentó de manera sostenida. China en este periodo se consolidó como el primero o segundo socio comercial de la mayoría de los países que nosotros hemos visto. Las exportaciones de América del Sur, ¿no es cierto?, son básicamente materias primas con escaso valor agregado, hidrocarburos, minerales y metales, y productos silvoagropecuarios con creciente importancia, entre ellos la soya, celulosa, alimentos. En tanto, las importaciones de China consisten en bienes de consumo, tecnología, vestuario, vehículos, bienes de capital, maquinaria, equipos para el sector productivo, también muy importantemente para el sector digamos, de las energías renovables y las energías verdes, la electromovilidad. Y el comercio de servicios, donde la provisión de servicios, por ejemplo, ingeniería, construcción, de empresas chinas en Latinoamérica cobra una importancia muy, muy relevante. Y lo que vemos es la composición de la balanza comercial que evidencia una clara reprimarización de las economías de la región con todos los efectos que eso tiene. En términos de financiamiento, este es un tema que se ha estudiado, ¿no es cierto? Ya lo señalamos, en 2005 China comenzó a financiar a países de América del Sur de interés por sus recursos energéticos, ¿cierto? Hay del banco de la Universidad de Boston, hay estudios que señalan que entre 2005 y 2019 se otorgaron 117 créditos por 137.000 millones de dólares, donde Venezuela fue el principal receptor. Créditos soberanos, una característica de estos créditos es que estuvieron condicionados ya al pago por materias primas como petróleo, por utilizar esos fondos para compras a proveedores de China y para la contratación de empresas chinas en la ejecución de obras públicas.
También es interesante decir que a partir del 2012 comienzan a establecerse en América del Sur los bancos comerciales de China, lo que empiezan paulatinamente a financiar también inversiones de China en el país y el desarrollo de proyectos. Ya tenemos con un rol muy importante el ICBC, que se estableció primero en Argentina y luego se extendió a Brasil y Perú, donde básicamente financian el segmento corporativo. En Chile tenemos las agencias regionales de 3 de los bancos comerciales chinos más importantes que actúan desde Chile como un hub financiero para toda la región. Específicamente en los 5 años de la extensión de la iniciativa de la Franja y la Ruta de América Latina, ¿qué vemos? Vemos una intensificación clara de las relaciones, ¿no es cierto? Particularmente interesante después de la pandemia, se retoman las visitas a los jefes de Estado entre 2022 y 2023, prácticamente la totalidad de los jefes de Estado de nuestro continente visitó China, con excepción de Perú y Bolivia por razones internas de los países. Además, desde 2019 no se registraron nuevos préstamos soberanos. Se intensifica el interés de la participación de China en negocios como energía, minería, infraestructura física y el sector agroalimentario, con un foco preponderante en el sector de energía. Los contratistas chinos se consolidan, digamos, como contratistas de preferencia para obras públicas de los estados, pero también como contratistas para proyectos del sector privado. También China empieza a adquirir experiencia en la participación en licitaciones o subastas públicas para adjudicarse concesiones bajo formatos de alianzas público-privadas, por ejemplo, en Chile muy importantemente, en Perú y también en Colombia incipientemente, donde ya no solamente construyen o diseñan y construyen los proyectos, sino además los operan, ¿no es cierto?, y los mantienen, que es un formato muy interesante. Y finalmente se observa también un aumento significativo de la inversión económica directa, con una gran cantidad de adquisiciones de carteras de proyectos, específicamente en energías renovables, pero también la adquisición de operaciones en marcha, de empresas que están funcionando. En términos de la transición energética en América Latina, puse un poco el foco en 4 ámbitos. Primero, digamos, y pese a la narrativa de la cooperación de alta calidad y una IFR verde, ¿no es cierto?, hay una presencia muy importante en el sector de hidrocarburos en todos los segmentos de la cadena de valor, desde el upstream, midstream y downstream, bajo distintos formatos. También crecientemente una importante participación en el sector eléctrico, tanto en la generación hidroeléctrica como en energías renovables no convencionales, entre ellas solar y eólica, en los segmentos de transmisión y distribución eléctrica muy importantes. Luego está todo el ámbito de los minerales críticos como cobre, ya se ha mencionado, litio, y otros también hay interés en proyectos de extracción de tierras raras, cobalto, entre otros elementos químicos. Y finalmente, digamos, como un ámbito de negocios muy interesante para China, es la provisión de tecnologías para el desarrollo de las industrias verdes, básicamente componentes como aerogeneradores, placas fotovoltaicas, sistemas de almacenamiento de energía, hidrolizadores para la industria del hidrógeno verde emergente en la región también, y la electromovilidad suministrando vehículos eléctricos para la industria pesada, también trenes eléctricos y vehículos para las personas. La participación de China en el sector de energía muestra como 3 momentos. Primero, el ingreso en actividades de hidrocarburos, partiendo en 1994 en Perú. Es una participación que se ha ido incrementando en el tiempo, es continua en el tiempo. Ya en el año 2010, por ejemplo, adquisiciones muy importantes de activos en Argentina, con participación en todas las en todos los eslabones de la cadena de valor.
a partir del 2012, inversión en hidroeléctrica y también construcción para los estados en proyectos hidroeléctricos. Hemos visto algunas en las presentaciones anteriores y también comienzan las inversiones en carteras de proyectos de energías renovables no convencionales. Y finalmente, digamos, Maya, y me perdón que te parece... interrumpa, tienes Sí. 1 minuto porque si no, no vamos a tener tiempo para preguntas. Ok, bueno, entonces tenemos, y esto, voy a centrarme en esto porque tal vez esto lo más nuevo es como el interés que ha desplegado China particularmente en la adquisición de compañías eléctricas y el involucramiento en proyectos de transmisión. Voy a pasar entonces por las especificidades de su participación en hidrocarburos, hidroelectricidad, energías no convencionales, pero sí en el sector eléctrico me quiero detener porque es un sector estratégico, se ha comentado acá. Ustedes ven en la lámina el nivel de participación y control que tienen sobre el negocio eléctrico en muchos países, como por ejemplo en Brasil, en Perú y en Chile. ¿No es cierto? Además, digamos, también una creciente participación en el segmento de transmisión e interconexión global. Este es un ámbito que está promoviendo China a nivel global a través de la Estrategia de Interconexión Energética Global, o GEI por las siglas en inglés, que promueve China desde 2015 como parte de la iniciativa La Franja y la Ruta y que es encabezada a nivel global por State Grid Corporation of China. China es la compañía eléctrica más grande en el mundo, ¿no es cierto? Y que está impulsando esta interconexión y que se ha transformado, digamos, en un asesor importante para las Naciones Unidas, promovía hoy en día esta iniciativa por muchos países en el mundo. Entonces, está introduciendo en el segmento de transmisión, yo creo que esto es bien interesante porque se ha escrito poco sobre esto, se están introduciendo tecnologías chinas de punta para el transporte de grandes bloques de energía de ultra alta tensión y corriente continua, que es muy eficiente, con el fin de transformar la energía en un commodity, digamos, y no solamente transarla en distintos países de la región a través de la interconexión, sino también exportarla a otros continentes a través de tecnologías que ya se están trabajando. Acá quiero mostrar un pantallazo solamente de la red troncal de la red eléctrica que está el proyecto de interconexión eléctrico que promueve State Grid, que es la empresa que más interés tiene en la adquisición de activos de energía en la región, que está promoviendo para nuestro continente al año 2050. Bueno, ya hablamos también de los minerales críticos para la transición. Algunos de los efectos económicos, ambientales y sociales de las actividades de China en América del Sur, la reprimarización con sus consecuencias, incremento y cantidad y magnitud de las actividades extractivas en ecosistemas frágiles, conflictos con comunidades locales y pueblos indígenas, ¿no es cierto? Los efectos que tienen los préstamos en la deuda de nuestros países, ¿no es cierto? Y en consecuencia, una mayor dependencia, los impactos de los créditos soberanos, las afectaciones de ecosistemas, la falta de transparencia y los eventos de corrupción de los que se ha hablado antes, las prácticas irregulares, en algunos casos en la obtención de permisos ambientales y consulta a las comunidades. También, digamos, por otra parte, una cierta connivencia con los gobiernos que buscan atraer inversiones y que en ese sentido han conducido al debilitamiento de marcos regulatorios y también a una mayor laxitud en la fiscalización de los estándares ambientales y sociales. Bueno, para no entrar en más detalle, solamente voy a ir finalmente en la última línea a algunas de las recomendaciones. Y entre ellas están... bueno, bajo esta narrativa, ¿no es cierto?, de una cooperación de alta calidad, dejar de financiar proyectos de hidrocarburos o involucrarse en proyectos de hidrocarburos y de proyectos y megaproyectos con altos impactos ambientales y sociales.
aplicar de mejor manera los estándares de transparencia, gobernanza ambiental, social y derechos humanos, más allá de los marcos regulatorios, ¿no es cierto?, que son un mínimo que ni siquiera se cumple en algunos casos, mejorar los mecanismos de diálogo específicamente con la sociedad civil y las comunidades afectadas, crear una cultura de consulta y participación con las comunidades, y poner a las comunidades y el medio ambiente en el centro de las discusiones y las decisiones sobre el desarrollo. Lamento, digamos, tener poco tiempo, pero entiendo que también hay interés en formular preguntas, y además Diana va a poner a disposición de todos ustedes el link para acceder a la publicación, así que podrán indagar en detalle en esa misma esperamos que tengan una interesante lectura. Les agradezco. Muchísimas gracias, Maya. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Hay un par de preguntas que lamentablemente no vamos a poder responder aquí en vivo, digamos. Una tiene que ver con Colombia y hemos dado la información para que la persona que tiene la inquietud pueda contactarse con el autor del capítulo, y otra que no es parte de esta investigación, que es sobre la influencia y la presencia de las empresas latinoamericanas en China. Voy a leer las preguntas para todas las personas, para todos los panelistas, y luego en el mismo orden que estoy presentando las preguntas, les pido de responder, por favor. La primera es una pregunta que quisiera invitar a María Elena que nos responda. Es una pregunta de Julio Lobo, periodista de AVI, y nos pregunta que quisiera conocer la relación entre la Ruta de la Seda coordinada por recursos chinos y la IRSA, es la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana. Hay dos preguntas para Ariel. La primera viene de Maurice Ouma. Él trabaja con Hama Resource Initiative en Kenia y nos pregunta, desde tu investigación, Ariel, ¿cómo se ha abordado el tema de la salida de las empresas chinas, especialmente cuando tienen que hacer una retirada, si es una retirada responsable, si hay remediación? Y esto también teniendo en cuenta que las empresas chinas no trabajan con salvaguardas. Luego, José Ramírez también pregunta para Ariel lo siguiente. Dice, China tiene una visión geopolítica, económica y comercial para la región, y una de sus apuestas es lograr posicionarse en las costas, siendo los puertos su estrategia de penetración. Se conocía el interés de un puerto en Río Grande para acceder a la Antártida. La pregunta es, ¿cómo se observa la posición del gobierno de Milei sobre la estrategia china y seguirán las inversiones vinculadas a la Antártida? Y luego hay dos preguntas para Marco, por favor. La una es de Siyi Wu, y él te pregunta a ti cómo consideras el posicionamiento y el funcionamiento de las empresas chinas dentro de los esquemas nacionales de explotación de litio en el sector del litio. Y la otra pregunta es de José Ramírez, que dice, ¿cuál es el nivel de transparencia que existe en las investigaciones sobre las inversiones chinas, y especialmente en sus relaciones con las comunidades en donde se asientan sus proyectos? Y esto tiene que ver también, me imagino, con los temas de explotación de minerales críticos como el litio. Lo dejo ahí. Entonces, si podemos empezar con María Elena, por favor. ¿Quieres que yo empiece? Listo. Es una pregunta bien interesante porque todos conocemos cuál fue la iniciativa IRSA, que fue una iniciativa lanzada en el comienzo de los años 2000 y que fue retomada por la UNASUR, que eran dos procesos que vivimos ampliamente final de los años 2000 y avanzado 2012, 2013. Esas iniciativas de IRSA, muchas no se realizaron. Algunas obras se hicieron, las otras después con los cambios de gobierno, con la paralización de UNASUR, las no se hicieron. No hay un trazo, digamos, exacto de las rutas de IRSA con las rutas o con las posibilidades de proyectos de
de la IFRI. Lo que no tenemos que pensar aquí es que es que es lo que iba a decir, América Latina tiene un déficit enorme de infraestructura, como infraestructura en el mundo, y por eso fue el lanzamiento de IRSA. Muchas de las obras que China está realizando en la región tienen que ver con la infraestructura, mas no tienen el mismo trazo de ese proceso de integración regional que tenía muy fuerte IRSA. Entonces, lo que yo veo hasta ahora es que hay muchos procesos y hay muchos proyectos de infraestructura en cada uno de los países, pero que esos proyectos que eran mayores, ¿no? de integración o esas obras grandes todavía no están presentes dentro de esa estructura de IFRI como ha presentado China, por ejemplo, pero eso no significa que haya cambiado mucho. Brasil acaba de lanzar una nueva iniciativa que es muy parecida a María Elena, IRSA, ¿podemos y voy a concretizar? terminar, Tenemos- que tiene que ver con que llama Obras de la Frontera, de integración de Brasil con toda su frontera. Muchas de las obras retomadas de IRSA, muchas de esas obras seguramente van a ser concebidas o van a entrar en negociación con China, pero como una estructura y como un plan estratégico regional no lo veo muy claro. Muchas gracias, María Elena. ¿Podemos seguir con Ariel, por favor? Bueno, muchas gracias por las preguntas, trato de abordarlas rápidamente. En relación a la pregunta de Maurice desde Kenia, que por cierto visité hace relativamente poco, así que me alegra la pregunta. Encuentro que tenemos pocos antecedentes de empresas. Creo que te quedó abierto el micrófono, María Elena. Encuentro que hay pocos antecedentes de empresas de la República Popular de China, de actividades extractivas, que hayan salido, ¿no? El antecedente más cercano que tenemos es el de Sinopec, o Sinopec, que se ha retirado y se ha retirado por cuestiones laborales y por justamente, de alguna manera, querer flexibilizar hacia la baja. Lo abordamos en el capítulo del libro, querer flexibilizar hacia la baja el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores petroleros, ¿no? Así que tenemos ese antecedente. Sí tenemos también como antecedente en los acuerdos que se firman eh, poca, eh, poca regulación de tipo ambiental, y además tenemos una actividad en la cual es basado sobre la base de esta relación coercitiva y asimétrica, el uso de posición de segundo socio comercial, segundo destino de exportaciones, pero además principal destino de exportaciones de proyectos de las élites del agronegocio en la Argentina. Lo que eso genera es un condicionamiento a también regular hacia la baja la aplicación de legislación ambiental, pero pocas experiencias en cuanto a salida. En relación a la pregunta de José, me parece importante destacar que lo que un poco proyecto, nunca, siempre doy el consejo de que nunca confíes en un economista que te va a decir el futuro, porque falla, pero sí lo que un poco veo a la luz de lo que viene siendo el derrotero de la relación y esta beligerancia y sobre ideologización de la que hablaba, es que hay una idea de salir a tumbar algunos proyectos que evidentemente a otras potencias como Estados Unidos y otros países de la Unión Europea, o incluso fuera de la Unión Europea como Gran Bretaña, parece alinearse el gobierno de Milei con estos países de manera explícita. Veo que podrían ser tumbados con el interés justamente de que así suceda. Eso incluye la actividad portuaria o energética en la provincia de Tierra del Fuego, cerca de la Antártida, como bien dice José, o incluso el proyecto de la cuarta central nuclear, que no creo que suceda. Ahora bien, me parece importante destacar que digo, el presidente Milei ha hecho con mucha pompa ha visitado la Antártida, y sería igual de preocupante
una cesión de soberanía o una presencia de grandes potencias con interés en la Antártida, sea China, sea Estados Unidos, sea Gran Bretaña, ¿no? Así que dejando eso claro. Y me tomo la atribución de reforzar un poco lo que decía María Elena en la respuesta anterior, en la respuesta a Julio Lobo sobre la coincidencia entre tramos de la iniciativa La Franja y la Ruta y el IRSA. Hay un investigador de Argentina que se llama Álvaro Álvarez que hizo un estudio viendo posibles superposiciones. Recomiendo buscar los trabajos de Álvaro, tal vez también pueda ayudar, además de la respuesta de María Elena, ayudar al colega Julio que hacía esta pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ariel. Por favor, Marco. Hola, muchas gracias. Bueno, aunque he respondido ya en el chat, de todas maneras, sobre la primera pregunta, en este reporte no hemos trabajado específicamente el tema que nos menciona la persona, aunque vamos a trabajar prontamente un informe sobre la presencia de empresas chinas en el litio. Yo he compartido en el chat también un documento que trabajamos desde LAS con las preocupaciones que hay respecto a la emergencia de este sector y la carencia completa de normas ambientales o sociales para regular una actividad que es relativamente nueva y además muy diferente a las actividades mineras convencionales que hemos tenido en la región. A José también le respondí por el chat y por acá le digo que en Bolivia es muy difícil decir cuál es el nivel, porque no hay a pesar de que somos signatarios del acuerdo de Escazú, no existe una ley de acceso a información pública y a lo largo de los últimos años, todos quienes han tratado de investigar o las organizaciones involucradas y afectadas por proyectos de compañías chinas, todas sus solicitudes de acceso a información o de acceder a información, la más básica ambiental sobre el proyecto, ha sido generalmente denegada y no existe, por ejemplo, información pública de calidad, por ejemplo, los contratos de préstamos, de financiamientos o de obras de los proyectos de empresas chinas disponibles para el público. Me quedo ahí, gracias. Muchas gracias, Marco. Tenemos algunas preguntas más en el chat, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Y a mí me gustaría cerrar este webinar invitando a una reflexión final a todos los panelistas, a los 6, y les pido por favor que sea en menos de un minuto. Y el tema que les quiero plantear es el siguiente. Todas las presentaciones nos han dado abundante información sobre la caracterización de las inversiones chinas en cada uno de los países, las áreas donde están, información sobre la conflictividad de los proyectos, cómo se están reorientando también hacia nuevos sectores relacionados mucho con el tema de la transición energética. Yo quisiera preguntarles desde su experiencia de trabajo, de incidencia, de investigación, de relacionamiento con comunidades locales, con entes políticos, con la academia, con el periodismo, etcétera. ¿Cómo ustedes observan, o qué observan más bien dicho, en torno a una demanda de un mejor comportamiento ambiental desde las instituciones chinas, a una mejor orientación de las inversiones chinas? Cuando nosotros empezábamos a observar el fenómeno de los capitales y los proyectos chinos a principios de los 2000, había un entendimiento transversal. El tema ambiental no se trataba con las instituciones chinas porque básicamente las instituciones chinas delegaban toda la responsabilidad por los resultados de las inversiones a los gobiernos nacionales. ¿Ustedes creen que después de todo lo que hemos visto, de lo importante que es las inversiones chinas, los proyectos, etcétera, esta visión ha cambiado? ¿Existe una mayor demanda social por un mejor comportamiento ambiental en nuestros países? ¿Qué tan importante es que exista esta demanda frente a los actores chinos? Entonces les pido responder en esto, por favor, en menos de un minuto, en el mismo orden, empezando con Diana y finalizando con Maya. Y con esto podríamos ya ir cerrando el webinar. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, yo solo para terminar y hacer esta breve comentario, yo creo que el libro da cuenta a nivel de capítulos y luego también en las conclusiones y en las reflexiones de cada autor
el momento en el que estamos, digamos, estamos en un momento de transición en América Latina en donde todos los proyectos se están enmarcando mucho en estas discusiones de la transición energética y es en donde más visible y más latente estamos viendo la conflictividad, la vulneración de derechos, los impactos de los proyectos en los territorios, más allá de los compromisos, de las intenciones y de las promesas que tenemos sobre eh, em, la transición energética justa o el desarrollo sostenible. Yo creo que este trabajo en particular, que es una visión desde los territorios, desde las organizaciones, desde las problemáticas propiamente de base, dan cuenta de conflictos y de problemas que muchas veces en otros análisis están invisibilizados. Y yo creo que es ahí en donde la academia, las organizaciones y la sociedad civil en general tenemos un trabajo enorme en primero ir hacia los territorios, visibilizar estas problemáticas y luego también socializarlas y discutirlas en espacios como estos. Entonces, yo creo que el aporte grande de este libro es traer a luz estos hechos y poderlos reflexionar con una comunidad amplia, digamos, en Latinoamérica y a nivel internacional. Entonces, ese es el gran aporte del libro y por eso una invitación a todos los asistentes a que lo puedan descargar, a que lo puedan difundir y socializar y también comentar. Gracias. Bien. Sobre la pregunta de Paulina tiene rápidamente dos dimensiones, una en lo que concierne a lo local y otra en lo que concierne a la política de China. En lo que concierne a lo local, la cuestión tiene que ver con que hemos tenido gobiernos que han tratado de profundizar con distintos signos políticos una matriz primario extractiva en favor de determinadas élites sobre las cuales se profundiza la dependencia y han flexibilizado la normativa ambiental hacia la baja. Entonces, hay más conciencia de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales por la lucha por más transparencia, por más información, por cumplir el acuerdo de Escazú justamente y demás, pero, pero termina primando un economicismo supuestamente dicotómico con el ambiente, una visión del desarrollo que pone al ambiente como un costo. Entonces, eso va en detrimento del control a inversores internacionales, sea de la República Popular de China o de Estados Unidos o de Europa o de Singapur o de cualquier país. Con el gobierno de Milei esto se profundiza en la Argentina. En relación a China, creo que hay un avance de una retórica más verde, una retórica ambiental, una retórica a contribuir, pero creo que esa retórica no se cumple mucho en su relación con América Latina, sino que lo que identifico es que hay un traslado de conflictividad ecológico-distributiva. Lo voy a poner con un ejemplo. Durante la pandemia aquí hubo un intento de firmar un memorándum de entendimiento para que en Argentina haya granjas porcinas a nivel industrial que tienen un nivel de contaminación muy importante. Entonces, ¿cuál es la cuestión? En China hubo un brote de gripe porcina africana, se mataron cerdos justamente para evitar el contagio en un contexto de proliferación de enfermedades zoonóticas y encajaba con la retórica del gobierno de Alberto Fernández de ascender en la cadena de valor. En vez de vender soja, que es para darle de comer a los chanchos en China, vamos a darle de comer a los chanchos en Argentina y eso va a generar más empleo y más valor agregado. Entonces, con esa idea de coincidencia de intereses, en realidad hay una llevada fronteras afuera de la contaminación ambiental. Y mi hipótesis es que el gobierno de la República Popular de China, y se plasma para mí en los planes quinquenales, hay un llevar conflictos vinculados al agua, a las emisiones de dióxido de carbono y a este tipo de conflictos ecoterritoriales, llevarlos puertas afuera bajo esta retórica verde. Gracias. Bueno, voy a ser muy rápida. Yo creo que sí. O sea, puedo hablar de un país como Brasil. Creo que hay un aumento de una conciencia ambiental. Tal vez lo que tendríamos que pensar es cuál es la concepción ambiental que tenemos. O sea, creo que no es la misma que todos. Creo que es un concepto en disputa y que todavía tenemos
esa disputa bastante grande. Algunos entienden el concepto ambiental tal vez como nosotros lo entendemos, que lo entienden las comunidades, etcétera, y otros entienden un ambiental que pasa por una narrativa y pasa por un verde que es una cosa más, digamos, más racional, más digamos, que tiene un tinte más instrumental. Entonces, creo que ahí tenemos un elemento bastante importante que tenemos que distinguir o qué entendemos por impacto, por sustentabilidad, por proyectos verdes, digamos, y ahí hay un punto bastante importante, sobre todo aquí. Me imagino que en muchos lugares hay una disputa muy grande sobre ese concepto. Y creo que frente a las inversiones chinas y frente a otras inversiones, ese es uno de los puntos fundamentales. Entonces, cumplimos racionalmente algunos requisitos básicos de medio ambiente o realmente nos comprometemos con un proceso de transformación y procesos que realmente preserven el medio ambiente. Entonces, creo que esa dicotomía, además del economicismo y la dicotomía entre desarrollo y medio ambiente, creo que ella está muy clara en nuestras sociedades. Entonces pienso que eso es importante, trabajar ese concepto. Hola, no estoy seguro si voy yo después. Sí, Marco. Sí, bueno, súper breve comentario. Por supuesto que trabajando en Latinoamérica sustentable todos los días con estos temas, logro ver pequeños y grandes también avances en la formación de un movimiento regional de la sociedad civil, que yo creo que es el actor más dinámico en este momento y en América Latina, y desde América Latina además, a nivel global, que va eso presionando porque hay un mayor compromiso y una mayor responsabilización de China, de las empresas chinas y de sus bancos por los efectos que pueden causar en el ambiente o en las comunidades locales sus acciones. Pero también voy viendo que con esa presión que vamos generando desde la sociedad civil por esta nuestra preocupación de que esos temas entren en el centro de las relaciones entre nuestros países y China, también estamos teniendo ciertos avances. Por ejemplo, en la última evaluación de China ante el examen periódico universal de derechos humanos, estos temas fueron tratados por más de 6 estados latinoamericanos, algo que hace unos 5 años hubiera sido una locura, porque la mayor parte de nuestros países quieren inversiones chinas, quieren que China financie proyectos, y muchos de los proyectos que también nuestros países están buscando son proyectos grises, son proyectos que causan estos problemas que documentamos en el libro. Y sin embargo, varios países se suman a la preocupación de la sociedad civil y varios países alientan a China a que cambie las relaciones, a que ponga los asuntos ambientales por delante, a que ponga los asuntos de derechos humanos por delante. Entonces, yo sí voy viendo avances pequeños pero sumamente significativos y un cambio de orientación en varios sentidos en las relaciones. Por supuesto que hay todavía grandes brechas. China declara muchas cosas, muchos compromisos son todavía más un discurso que una realidad en la práctica de los proyectos, como vimos a lo largo de este webinario. Pero ahí está el desafío también de hacer que estas brechas se vayan acortando y que los compromisos se vayan convirtiendo en medidas que además convoquen a la participación de todas las partes interesadas, incluyendo, por supuesto, a la sociedad civil. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se te Ah, escucha correcto. perfecto. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que lo que ocurre es que, digamos, cuando conversamos con la gente, la coincidencia general es que se está perdiendo la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que ese es un consenso desde las comunidades y también de quienes estamos activando desde el lado del bloque ambiental respecto al tema de las inversiones chinas y las inversiones en general, ¿no? En el Perú, el Ministerio del Ambiente se crea en el año 2008 y lo que hemos visto es que lo que está ocurriendo es una suerte de proceso progresivo de flexibilización ambiental para favorecer las inversiones, ¿no? Y eso ha generado respuestas en las comunidades. Nosotros creemos en el acompañamiento que hacemos que hay varios tipos de respuestas, pero la respuesta más generalizada de las comunidades es justamente
a defender los espacios, los ambientes y los ecosistemas que se están viendo amenazados por el conjunto de inversiones que están entrando a los territorios. Y eso nos genera a nosotros una preocupación también porque no vemos de parte del Estado, de los gobiernos sucesivos que han atravesado por el Perú, respuestas claras para poder generar condiciones que permitan, ¿no? El equilibrio entre la inversión económica, pero también las demandas sociales y las preocupaciones ambientales en los territorios donde se insertan las inversiones en general y en particular las inversiones chinas. En el caso de Chancay, eso es clarísimo, hay una respuesta social que es de resistencia porque lo que la gente está previendo es que el ecosistema, en un escenario de calentamiento global, de cambio global y de crisis climática, pues es lo único que queda para poder sostener la vida y no hay en el momento actual algunos mecanismos de diligencia que permitan prever eso. Y creo que hay un reto enorme, no solamente para el gobierno peruano, sino para el gobierno chino también, de poder incorporar estos aspectos de diligencia ambiental y social para que haya este equilibrio que tanto buscamos en la lógica de las inversiones en el territorio peruano, ¿no? Bueno, para cerrar, a partir, digamos, de las lecciones aprendidas a lo largo del libro, viendo y poniendo en contexto las realidades de los distintos países y los patrones que emergen a partir de ello, vemos, ¿no es cierto?, los desafíos relacionados con una creciente dependencia, ¿no es cierto?, la primacía de los intereses económicos y de extractivos y de negocios instrumentalizados por una retórica de colaboración y cooperación verde y nuevas externalidades en nuestros territorios, nuevas presiones, que compiten, por cierto, con otras presiones, porque está claramente presente también el avance de los intereses del norte global, ¿no es cierto? Nuevamente estamos viendo un creciente interés tanto de Estados Unidos, de los países de América del Norte, como de Europa, específicamente en negocios emergentes como hidrógeno verde, que también son de interés para China. Y todavía hay un despertar recién a nivel, digamos, de los territorios de cómo enfrentar esta nueva avalancha cada vez más agresiva de una nueva colonialismo de alguna manera, ¿no es cierto?, que es asimétrico y que no necesariamente nos trae beneficios en nuestros países. Y entonces, en el caso de China específicamente, lo que complejiza la situación es la dificultad de hacer incidencia que sí, digamos, resulta en algunos casos más fácil con bancos multilaterales, con organismos internacionales como la Unión Europea, etc. Entonces veo ahí un gran desafío y veo un gran espacio para el SIGDA y las organizaciones, la sociedad civil, para buscar espacios de generar incidencia y mejorar las posibilidades de diálogo con las instituciones de China responsables de esta presión sobre nuestro territorio. Bueno, muchísimas gracias por estas reflexiones finales y agradeciendo también a todas las personas que nos han acompañado, obviamente a nuestros panelistas y a todas las personas e instituciones que de una manera u otra han cooperado para lograr esta investigación. Un último anuncio, estamos trabajando un resumen ejecutivo del libro que pronto les haremos llegar a todas las personas que se han inscrito al webinar. Gracias y que disfruten el resto de su día.